Bienvenidos a la clase de COVID-19 y embarazo. Lo primero para poder contextualizar es que se espera que 116 millones de niños nazcan durante la pandemia a nivel mundial, y esto es de acuerdo a datos entregados en mayo por la UNICEF. Las mujeres embarazadas y estos recién nacidos que durante la pandemia del COVID-19 se van a ver enfrentados a los hospitales, van a llegar en muchas ocasiones a sistemas de salud que a veces están sobrecargados, podrían haber interrupciones en los servicios, y millones de madres de todo el mundo iniciaron la aventura de la maternidad en un mundo que conocíamos. Pero ahora deben prepararse para traer esta nueva vida a un mundo totalmente distinto. En Chile se registran unos 200.000 partos más o menos por año, y la incidencia de la infección por coronavirus en la población gestante es cercana al 1%, ¿ya? De acuerdo a los estudios que están publicados. Esto es perfectamente posible entonces hacer la proyección de que durante el 2020 unas 2.000 mujeres, ¿ya? Unas 2.000 mujeres en estado de gestación puedan contraer la infección en nuestro país. ¿Qué se sabe hasta ahora del SARS-CoV-2? ¿Ya? Que es el virus que genera la enfermedad propiamente tal del COVID-19. Hay una multitud de informes de casos por infección por SARS-CoV-2 durante el embarazo. Los estudios que están publicados, si bien son muchos, la verdad es que los tamaños de las muestras son pequeños y a veces impiden un poco la comprensión clara de cuáles son las posibles complicaciones y esquemas de manejo. Entonces, por lo tanto, durante el resto del año van a seguir apareciendo muchos más informes. Ahora, este virus se produce en un amplio espectro clínico que va desde casos que pueden pasar como asintomáticos a casos más graves que pueden ser como una neumonía grave o infecciones sistémicas con un fallo multiorgánico que podría provocar la muerte. Este virus pasa por 3 etapas, ¿ya? En la etapa 1 hay una incubación. En este periodo de incubación incluso algunos casos pueden aparecer como asintomáticos, ¿ya? Y el virus podría sobrevivir de manera sin ser detectado. En la segunda etapa, nosotros vemos un virus que ya es detectable. Se presentan algunos síntomas, como por ejemplo la fiebre, la tos, y después en una etapa 3 vemos síntomas que pueden incluir dificultad respiratoria, y si es que hay casos más graves, la hospitalización. Además de eso, tenemos que este virus, el objetivo principal del virus es llegar hacia el área pulmonar. El virus se une a un receptor en el huésped, ¿ya? Que se ha descrito que hay una enzima convertidora de angiotensina 2 a través de unos dominios de unión del receptor, y por lo tanto, después de que se logra esta unión exitosa del virus a este receptor en la célula huésped, hay una proteína espiga que sufre modificaciones, y lo que hace es que permite la liberación de ARN hacia la célula del huésped. Una vez que el ARN está ya dentro de la célula, se empiezan a traducir réplicas virales, lo que hace que se empiecen a formar partículas pequeñas mediante enzimas llamadas proteinasas. Estas partículas se traducen en proteínas virales por ARN mensajero y se congregan en viriones en el retículo endoplasmático. Y después de esto se liberan desde la célula a través de pequeñas vesículas. Después de que ocurre esta liberación, ingresa a otras células de los alvéolos, a células endoteliales, a células sanguíneas. Por lo tanto, esto provoca una activación exagerada de las células inmunes y de las citoquinas. Ahora, específicamente para el embarazo, ¿cuál es la sintomatología? El síntoma primario en estas madres principalmente son la fiebre, la tos. En las evaluaciones que se han ido realizando, en los exámenes ecográficos, en los controles prenatales, la verdad es que no hay diferencias significativas entre las mujeres infectadas por el COVID-19 y otras poblaciones de mujeres no gestantes, ¿ya? Los síntomas se presentan de forma muy similar. Ahora, se han hecho bastantes revisiones sistemáticas. Hay una de junio del 2020 que incorpora cerca de 530 embarazadas que dieron positivas para COVID-19, y en el 87% de los casos las mujeres presentaron sintomatología leve. Entonces, afortunadamente, el 87% de las mujeres embarazadas que cursan con COVID-19 solamente tienen síntomas leves. Dentro de los más comunes encontramos la fiebre,
la tos, la disnea, los dolores musculares y la fatiga, ¿ya? Ahora, son menos comunes otros síntomas, por ejemplo, como la anorexia, dolor torácico, dolor de cabeza, confusión, náuseas, vómitos. Recuerden que el 87% cursó con sintomatología leve y después cuando ya empezamos a segregar los distintos tipos, si es que estos son leves, moderados, severos o críticos, solo el 1% de los casos de embarazada ha presentado síntomas graves y ha terminado con una condición severa o crítica, el 1% de las embarazadas. Entonces ahí se puede ver que esta tabla nos muestra las distintas hallazgos o los distintos hallazgos que podemos encontrar con una mujer que tenga coronavirus. Por ejemplo, si es que encontramos que estos presentan sintomatología leve, se puede incluir molestias como por ejemplo la tos, el, el que no tengan fiebre, que pasen más o menos asintomáticas. Después podríamos encontrar dentro de los severos distrés respiratorio, con un aumento en la frecuencia respiratoria, una disminución en la saturación de oxígeno. Después en estados críticos podemos tener falla respiratoria, shock o falla multiorgánica. Entonces, la pregunta es, ¿y para la embarazada existe algún tipo de susceptibilidad fisiológica para este virus? La verdad es que sabemos, por lo que ha mostrado la historia en diferentes tipos de infecciones, es que las mujeres embarazadas tienen más riesgo de enfermarse por otros virus respiratorios que las personas que no están embarazadas. Entonces, ¿qué efecto tiene el coronavirus en las mujeres embarazadas? El CDC planteó que las mujeres, hizo un estudio en junio, planteó que las mujeres embarazadas con COVID-19 tenían mayor probabilidad de ser hospitalizadas y corrían más riesgo de presentar o de ingresar a unidades de cuidado intensivos, a la UCI, y de necesitar asistencia respiratoria mecánica versus mujeres que no estaban embarazadas. Este análisis, la verdad es que no aclara, si bien cuáles son las causas por las que se hospitalizaron las mujeres, ya decía que las mujeres embarazadas tenían más probabilidad de embarazarse, pero no detallaba las razones asociadas a la hospitalización. Si es que estas razones eran complicaciones asociadas al virus o eran razones vinculadas al embarazo. Aunque el riesgo de necesitar más atención en el hospital y de tener una enfermedad más grave podría aumentar para este grupo de mujeres embarazadas, la verdad es que afortunadamente el riesgo general de mortalidad se mantiene igual para ambos grupos, ¿ya? Entonces la embarazada eventualmente podría tener más riesgos de que se hospitalice y que en los casos graves tenga que recurrir a la hospitalización en la UCI y de asistencia respiratoria mecánica, pero la verdad es que la mortalidad sigue siendo igual para las mujeres embarazadas y no embarazadas. Ahora, igualmente la OMS comenta de que las mujeres embarazadas que son mayores, que tienen sobrepeso, que tienen algún tipo de comorbilidad o afecciones médicas preexistentes, como la hipertensión, diabetes, entre otros, podrían tener un mayor riesgo de desarrollar COVID-19 de forma grave. Cuando las mujeres embarazadas desarrollan una enfermedad grave, también parecen requerir atención en unidades de cuidado intensivo con más frecuencia que las mujeres no embarazadas en edad reproductiva. Entonces, conclusiones similares a las que entregaba el CDC. Debido a los cambios que tienen las mujeres durante la gestación y las modificaciones fisiológicas y las modificaciones del sistema inmune, sabemos de que las mujeres embarazadas pueden verse gravemente afectadas por algunas infecciones respiratorias, ¿ya? Por lo tanto, es importante tener esta precaución para protegerse contra el COVID-19. Entonces, ¿quiénes son las embarazadas que van a tener más riesgo de enfermarse de manera grave? Mujeres que tengan sobre 35 años, con sobrepeso u obesidad, que tengan problemas médicos preexistentes, como por ejemplo les decía, hipertensión, diabetes, enfermedades cardiopulmonares, enfermedades renales crónicas, eh, estados avanzados de inmunosupresión. En esos casos podríamos tener manifestaciones clínicas más graves. Ahora, también sabemos de que las mujeres embarazadas experimentan cambios en su cuerpo y estos podrían aumentar el riesgo a ciertas infecciones. Por lo tanto, si la mujer está embarazada, es importante que siempre
se pueda proteger y evitar los riesgos de exposición durante este periodo de pandemia. El sistema inmune también de la embarazada tiene características bien particulares. Nosotros sabemos que el embarazo es un estado inmunológico único y que el sistema inmune de la madre se tiene que enfrentar a grandes desafíos, ¿ya? Por lo tanto, tiene que adaptarse para poder enfrentar el embarazo, mientras que tiene que mantener la capacidad de poder responder a los daños de los patógenos externos. Entonces, los estados inmunológicos del embarazo se van adaptando y van cambiando de forma activa con el crecimiento y con el desarrollo del embarazo. Pasa desde un estado proinflamatorio en el primer trimestre, que este estado proinflamatorio es beneficioso para el embrión y para la implantación. Después, en el segundo trimestre, pasa a un estado antiinflamatorio este sistema inmune, que es útil para el crecimiento del feto. Y finalmente, en el tercer trimestre, vuelve nuevamente a un estado proinflamatorio, que es la preparación para el inicio del parto, ¿ya? Ahora, la infección por el SARS-CoV-2 puede causar una reacción inmune exagerada, que se manifiesta por la activación excesiva de las células inmunes y por la producción de una gran cantidad de interferón o una tormenta de citoquinas, lo que causa un daño inmunológico al tiempo que se elimina el virus. Es importante tener en cuenta también de que la implementación de medidas restrictivas, ya sea en la movilidad de las personas, en cierre de algunas limitaciones para poder llegar a espacios de atención en salud, ha dificultado que las embarazadas puedan recibir el número de controles prenatales adecuados a su edad gestacional. Entonces, por eso se han hecho todos los esfuerzos de teleconsultas y de seguir promoviendo de que las mujeres no dejen de asistir a sus controles. Por lo tanto, si una mujer deja de asistir a los controles, podrían haber detecciones tardías de problemas del embarazo, como por ejemplo que se diagnosticara tardíamente una diabetes gestacional o un estado hipertensivo por la no asistencia a los controles prenatales, o alguna afección que pudiese tener el feto, como por ejemplo una restricción del crecimiento intrauterino. Las complicaciones del embarazo y las complicaciones graves, recuerden que el 87% de las mujeres embarazadas cursaban con síntomas leves y un 1% llegaba a una condición más crítica y severa. La verdad es que la mortalidad está cercana como al 0,2%, y en Latinoamérica las cifras son bien variadas. La mortalidad materna asociada a coronavirus en Brasil ha sido de hasta agosto de 135 muertes maternas, en Argentina 1 muerte materna, en Bolivia 5, en Colombia 2, en Ecuador 20, en Perú 36, y en Chile hay la descripción de un caso, que me parece que fue en julio, y este caso fue de una puérpera que tuvo un tromboembolismo pulmonar masivo, ¿ya? Está asociado a una neumonía grave. Toda la familia de ella también había aparecido testeada como positivo para COVID-19. Esta mujer tenía 37 semanas de gestación y tuvo durante su puerperio un tromboembolismo pulmonar masivo que la llevó a la muerte. Es el caso que está reportado hasta ahora en Chile de mortalidad materna asociado a COVID-19. También tenemos que dentro de la literatura se ha ido describiendo con el pasar de los meses cuáles son las eventuales complicaciones o afecciones que podrían afectar el embarazo, y dentro de las complicaciones fetales actualmente no hay evidencia de que el virus sea teratogénico, ¿ya? La información sobre las secuelas fetales de la infección materna en el primer o en el segundo trimestre es escasa. Tengan ustedes en cuenta que cuando parte esto a fines de diciembre, ya a comienzos de enero, ahora recién en septiembre ya están empezando a aparecer los primeros partos de las mujeres que estaban recién en sus semanas iniciales de embarazo cuando parte la pandemia. Entonces todavía falta aún más que sigan transcurriendo los meses para poder determinar si es que podría haber algún efecto teratogénico o no. Como pertenece a la familia de los coronavirus, la verdad es que en el SARS-CoV o en el MERS anteriores no habían descripciones de que fuera teratogénico, ¿ya? Entonces este probablemente tampoco va a tener esas características. Ahora, la infección por el SARS-CoV-2 durante el embarazo
tampoco se ha asociado con aumento de los abortos espontáneos. Los datos actuales sugieren que no hay más riesgo de aborto espontáneo o pérdidas tempranas durante el embarazo. Y hasta ahora, de las publicaciones que ha habido, y han sido bien variadas, la verdad es que no han habido complicaciones asociadas porque, eh, a diferencia de otros tipos de virus, este afecta más a la madre que específicamente al feto, ¿ya? Porque también lo vamos a ver más adelante, la transmisión vertical, aparentemente, si es que es muy baja. Lo que sí ha estado escrito como complicación es la presencia del parto prematuro, ¿ya? Y este parto prematuro principalmente ha sido iatrogénico, ¿ya? El parto prematuro ha estado con tasas mayores a lo esperado y, como les decía, principalmente son partos iatrogénicos porque con frecuencia son partos de mujeres que han estado con una enfermedad grave y que principalmente la mejor opción era la interrupción del embarazo para poder hacer un mejor manejo de las complicaciones maternas. Entonces, por eso ha aumentado la tasa de prematurez. En todo el mundo han ido aumentando los informes que sugieren que los que nacen de manera prematura coinciden en que principalmente son de mujeres que presentaban características de COVID-19 con severidad. Dentro de las complicaciones maternas que se podrían encontrar, la verdad es que son bien pocas. La principal preocupación es la neumonía, ¿ya? Que es esta afección de los pulmones en los que los alvéolos se llenan de fluido o de pus, y es cuando necesitan o requieren de ventilación invasiva. Entonces, una de las complicaciones descritas es la neumonía. A pesar de que la mortalidad es baja, sabemos que una de las principales preocupaciones del COVID-19 en la gestación es el desarrollo de un síndrome de dificultad respiratoria aguda que requiera de ventilación invasiva, y esta neumonía generalmente hace que los pacientes desarrollen molestias, como dolor al respirar, dolor torácico y algún otro problema respiratorio. Cuando ataca este COVID-19 por primera vez, los pacientes no sienten de forma inmediata que les falte el aire, sino que hasta cuando ya empiezan a decaer en forma más marcada los niveles de oxígeno, ¿ya? Por lo tanto, la saturación normal de oxígeno para la mayoría de las personas es de cerca de un 98%, y en los pacientes que tienen neumonía por COVID-19 podrían llegar a saturaciones de 50-60%. Entonces, eh, aproximadamente el 25% de las mujeres embarazadas que llegan a desarrollar neumonía van a tener que ser hospitalizadas y van a tener que estar en unidades de cuidados críticos y van a necesitar de asistencia respiratoria. Hay estudios publicados que plantea, este estudio fue realizado en España, que el hallazgo más relevante que encontraron ellos fue que el 61,5% de las mujeres embarazadas que estaban sintomáticas para COVID-19 desarrollaron neumonía, ¿ya? En la muestra que tomaron ellos, que eran 52 mujeres embarazadas. De estas mujeres que estaban con COVID positivo y que presentaron neumonía, la mitad de las mujeres que presentaron neumonía necesitaron tratamiento con oxígeno y solo una cuarta parte presentó distrés respiratorio, ¿ya? Entonces, de las neumonias presentadas fueron neumonias, la mitad fueron neumonias leves y se pudieron dar de alta de forma precoz, y con los síntomas que tenían de tos, disnea, fiebre y fatiga. Otro riesgo descrito es el riesgo de tromboembolismo venoso. Nosotros sabemos que el embarazo de por sí tiene un estado de hipercoagulabilidad. La evidencia emergente sugiere que las personas ingresadas al hospital con COVID-19 también tienen estas características de hipercoagulables. Entonces nosotros sabemos que las mujeres embarazadas de por sí, si es que además de las características fisiológicas, y las modificaciones fisiológicas que tenemos, se le suma la eh, reducida movilidad como el resultado del aislamiento en el hogar o el que tengan menos actividad, hace de que puedan aumentar los riesgos de un tromboembolismo venoso. Si es que la mujer, cuando sea evaluada en el hospital,
al momento de la evaluación del riesgo de tromboembolismo venoso, tiene una clasificación de riesgo elevado, se le debe dar tratamiento con heparina profiláctica para evitar los riesgos del tromboembolismo, ¿ya? Y principalmente ese tromboembolismo venoso podría después desencadenar un tromboembolismo pulmonar. También hay otros estudios que han descrito un síndrome que es muy parecido a la preeclampsia, que está inducido por el COVID-19. Esta investigación concluyó que el 62% de las embarazadas que tenían COVID-19 en su forma severa desarrollaron signos y síntomas que imitaban a la preeclampsia. Entonces, de estas mujeres que estaban con el cuadro severo del COVID-19, desarrollaron signos y síntomas como la proteinuria, la hipertensión, la cefalea, hubo plaquetopenia, hubo elevación de las enzimas hepáticas, ¿ya? Por lo tanto, se habla de un síndrome similar a la preeclampsia, pero que está inducido por el COVID-19. ¿Y por qué? Porque en la evaluación ecográfica se veía de que no había alteración de la placentación. Por lo tanto, esa sintomatología que estaba presentándose no estaba relacionada con una alteración en la placentación, como lo es sí en la preeclampsia. Ahora, en relación a la transmisión vertical, a comienzos de año no había mucha evidencia sobre la transmisión vertical del virus. Por lo tanto, hasta ahí se planteaba de que no era posible la transmisión. Con la evidencia emergente, se está sugiriendo ya hoy en día que la transmisión del del coronavirus, ya específicamente del SARS-CoV-2, desde la mujer hasta el feto, podría ser probable, ya podría ser posible, y los investigadores han encontrado algunos casos de COVID-19 en que se podría haber pasado desde la madre al feto durante el embarazo. La verdad es que, si bien podría ser de que ocurra, por lo visto es poco frecuente. Y si es que llegara a ocurrir, se piensa de que podría ser en menos del 3% de los casos de mujeres embarazadas con COVID-19. ¿Ya? Pero la verdad es que todavía faltan investigaciones con mayor número de población para poder tener algún resultado que sea mucho más concreto. No se puede descartar la transmisión vertical. Mientras no tengamos más información, la verdad es que se piensa de que podría ser posible, pero no es frecuente. ¿Ya? Entonces hay evidencia limitada sobre la transmisión vertical del COVID-19 durante el embarazo y parto y el periodo postnatal. ¿Ya? Y la mayoría de los datos se han basado, como les decía, en cantidades de mujeres que han sido grupos pequeños. También se ha encontrado que en algunos casos podrían haber lesiones en las placentas de mujeres que tienen COVID-19. Este es un estudio que también reportaron la patología placentaria en 16 mujeres que estuvieron con infección por el SARS-CoV-2. Se vieron algún tipo de características en donde, si bien la mayoría de los recién nacidos nacieron en un embarazo de término, con embarazos normales, la verdad es que se dieron cuenta de que las placentas podrían tener algunas características de mala perfusión vascular, ¿ya? Con algunos trombos intervellosos. Entonces, lo que sugiere que deberían seguir haciéndose estudios para determinar si que efectivamente se está produciendo alguna alteración a nivel de la placenta y si es que esta podría tener un impacto, ¿no?, en el desarrollo del feto. Ahora, ¿cuál va a ser el manejo que vamos a hacer con esta mujer embarazada que tenga COVID-19? Ante la llegada de toda mujer a algún centro de atención, es importante hacer una anamnesis dirigida para el cribado de los signos y los síntomas compatibles con una posible infección por COVID-19, y de esta manera las mujeres que van a estar con sospecha o con una infección confirmada se deberían derivar a las áreas que están exclusivamente destinadas para la atención y asistencia de un paciente COVID positivo. Obviamente todo el proceso del parto se debe realizar en una sala que sea de exclusividad para ella y de preferencia con un equipo que solamente sea el equipo que la esté viendo a ella y que no vaya a ver después a otras pacientes que estén sanas. Dentro de las consideraciones en el embarazo, parto, puerperio,
importante en el periodo prenatal seguir estimulando a que las mujeres sigan asistiendo a sus controles prenatales. Lo importante es tener en cuenta que los riesgos asociados al dejar de ir al control prenatal son mucho mayores, ¿ya?, que el que se pueda contagiar de coronavirus, porque como les decía, podrían haber patologías que no van a ser detectadas de manera oportuna, por lo tanto no van a tener un seguimiento o un tratamiento de forma oportuna. En la ¿Qué mujeres deberían ser testeadas? La verdad es que las mujeres embarazadas que llegan al hospital y que tengan sospecha de COVID-19 o que tengan signos sugerentes de COVID-19 deben ser una prioridad para las pruebas de PCR, ¿ya? Y ahí el examen ideal y lo que recomienda la OMS es la toma de la PCR. Esta toma de PCR se realiza un frotis nasofaringio para la confirmación de la infección por COVID-19 y se hace mediante la técnica PCR y se debe realizar entre el tercer y el séptimo día después de que iniciaron los síntomas. También hay otras pruebas que son la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G, que son para la evaluación serológica. La inmunoglobulina M aparece antes del periodo, o sea, aparece de forma más temprana y se puede detectar entre 3 a 7 días desde el inicio de los síntomas. A partir de esos días ya empieza a disminuir la inmunoglobulina M y empieza a aumentar la inmunoglobulina G, ¿ya? Estas sirven de forma complementaria, pero la prueba, el gold estándar sigue siendo la PCR. También se pueden hacer exámenes complementarios, como lo son radiografía de tórax, si es que creen que es necesario hacer una evaluación para la determinación de una neumonía. La vía del parto se debe decidir entre vía vaginal o vía cesárea de acuerdo a las características obstétricas y no en base a la presencia o no de COVID-19. Entonces, el COVID-19 no debería influir en la forma en la cual se va a llevar a cabo el parto. Entonces, si es que, por otro lado, nosotros vemos que la mujer tiene un compromiso multisistémico, hay una situación respiratoria en que necesite un parto de emergencia, obviamente la situación de emergencia le requiere de que el parto sea por vía cesárea. Pero si la mujer está con COVID positivo y tiene sintomatología leve y no hay ninguna contraindicación para un parto vaginal, se puede optar por el parto vaginal. Entonces, como les decía, las cesáreas van a estar destinadas para las mujeres que tengan COVID positivo y que tengan compromiso respiratorio, en donde se tenga que hacer algún manejo por la condición pulmonar que tiene, porque sabemos que la hipoxia materna tiene riesgos tanto para ella como para el feto, ya específicamente para el transporte de oxígeno a través de la placenta. Entonces, como les decía, actualmente no hay evidencia para favorecer una vía del parto por sobre la otra. Ya depende mucho de las condiciones en las que se encuentre la madre. Aquí. El parto vaginal tiene que estar idealmente esta mujer en una sala individual, solo ella, no compartir con otras mujeres. El número de visitas debería limitarse solamente a la persona significativa que la acompaña en el parto. Y es importante también tener en cuenta de que actualmente de lo que hay evidencia es de que el óxido nitroso como analgesia inhalatoria del parto debería quedar en desuso para los casos de COVID-19 por el riesgo de aerolización del virus, ¿ya? Por lo tanto, eso hay que tener precaución. Ahora, ¿qué consideraciones hay que tener para el parto? La verdad es que en el momento del parto o cuando se determina que se debería terminar o interrumpir el embarazo, la gravedad del COVID-19 alcanza su punto máximo en la segunda semana, ¿ya? Por lo tanto, puede ser prudente acelerar el parto de las pacientes a término que tengan COVID-19 positivo con sintomatología leve. O sea, si esta mujer se está pensando en que se tiene que interrumpir el embarazo, y empezó con síntomas, y estos síntomas son leves, y están recién iniciando los síntomas leves, sería un buen momento para poder hacer la interrupción del embarazo ahí, ¿ya? Porque con el pasar de los días,
podría ser de que los síntomas sean mucho más complejos, o si es que se presenta un cuadro grave, lo va a hacer en los días posteriores. Durante la atención del parto, importante tener en consideración la terapia de oxígeno, ¿ya? Si es que fuera necesario dar oxígeno, se va a hacer en mujeres que estén saturando bajo 95. Es importante dar oxígeno a través de una cánula nasal. Esta no se considera un procedimiento que genere aerosol, ¿ya? Por lo tanto, esta cánula nasal o máscara facial se va a utilizar para la administración de oxígeno. Solo mujeres que tengan saturación de menos del 95%. El óxido nitroso no lo van a utilizar por el riesgo de aerolización del virus, ¿ya? Y por los riesgos de esta contaminación respiratoria, y se recomienda eliminar el uso del óxido nitroso durante la pandemia del COVID-19, ¿ya? Como método de analgesia del parto. Consideraciones especiales, las precauciones respiratorias, ¿ya? Si un paciente tiene COVID-19 conocido o tiene una alta sospecha, se deben utilizar los elementos de protección personal, ya según las normas y las pautas que están establecidas. Hay que tener las mascarillas N95 y hay que tener precaución total de los riesgos de o las vías de contagio que tiene el virus. Tenemos que Durante el trabajo de parto se recomienda la monitorización materna, la monitorización fetal. En algunas guías plantean que debería haber monitorización fetal continua durante todo el trabajo de parto para el feto. Esto es porque podrían haber más riesgos aumentados de la pérdida del bienestar fetal, o sea, de que podamos encontrar desaceleraciones en el registro del monitoreo. Y esto ha sido reportado en varios casos en China, por eso se da como una recomendación el monitoreo fetal electrónico continuo durante el trabajo de parto. En la atención del parto también, el corte de cordón, se podrían encontrar ustedes con distintas recomendaciones que van a aparecer en distintas publicaciones. El MinSal específicamente en su manual de atención para las mujeres que tienen COVID-19 dicen que se tiene que hacer una ligadura precoz del cordón umbilical. Sin embargo, la mayoría de los estudios no han demostrado la presencia del SARS-CoV-2 en la sangre de cordón umbilical, ya sea de partos vaginales o de partos cesárea. Por lo tanto, recomiendan esperar de 1 a 3 minutos para poder hacer el corte del cordón. O sea, recomiendan el corte tardío del cordón, ¿ya? Porque se ha visto de que los beneficios son más que los riesgos que podrían estar asociados al corte precoz del cordón. No hay evidencia entonces que sostenga de que el pinzamiento tardío del cordón aumente los riesgos de infección para el recién nacido, ¿ya? Y la asociación la Asociación Americana de Obstetricia y Ginecología ha declarado de que es muy poco probable de que el pinzamiento tardío del cordón umbilical aumente el riesgo de transmitir patógenos también desde una madre infectada hasta el feto. Obviamente, como les decía, para mujer que esté confirmada para COVID-19 tiene que ser obligatorio el uso de mascarilla, y durante el trabajo de parto es importante hacer el control de signos vitales de forma horaria y agregar a este control de signos vitales sí o sí la medición de la frecuencia respiratoria y la saturometría, que es algo que habitualmente no se incorpora dentro del control horario que se hace del trabajo de parto. Se recomienda también desde el MinSal de que la atención de la embarazada sea, desde que se ingrese, sea siempre hecha por el mismo equipo, ¿ya? Por el mismo equipo del turno, tanto médico ginecobstetra, matrona y TENS. Y ahí hay una tabla que muestra cuáles son los riesgos o los riesgos de exposición asociados a los tipos de procedimientos. Entonces se considera que aquí está, un parto vaginal y una cesárea se considera como riesgo moderado. El uso de oxígeno suplementario en el trabajo de parto
se considera como riesgo alto. La resucitación cardiopulmonar y la intubación endotraqueal también se considera como riesgo alto. Y aquí aparecen las recomendaciones de protección o de medidas de protección personal que deberíamos tener para la asistencia. Entonces, para la asistencia al parto, se recomienda el uso de mascarillas quirúrgicas, de protección ocular, ya sea antiparra o escudo facial, el uso de gorros desechables, ropa de pabellón antifluidos, delantal impermeables de mangas largas, con uso individual, guantes estériles, cubre calzado y para el acompañante al parto, que tiene que ser una persona sana, sin COVID positivo, también el uso de gorro desechable, mascarilla, delantal, cubre calzado. Ahora, volver a reforzar de que los riesgos para reducir el coronavirus o el COVID-19 en las mujeres embarazadas es que mantengan sus visitas a la atención prenatal, que limiten el contacto con personas tanto como sea posible, que se queden en su casa tanto como sea posible, que mantengan la distancia social, que usen las mascarillas y que se laven las manos de forma frecuente con agua y jabón. Entonces, cualquier duda que tengan, me pueden enviar un correo electrónico. Ahora la información que está disponible, a modo de resumen, nos dice que lo que sabemos hasta el día de hoy incita a la tranquilidad, pero lo que aún desconocemos nos llama a la prudencia. Entonces, con el pasar de los meses se van a seguir publicando más informes. Es importante mantenerse actualizado sobre lo que se está publicando, porque eso nos va a permitir hacer un buen manejo y tener un buen control sobre lo que significan las mujeres que están con COVID positivo en el embarazo. Hasta luego.